La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Qué alegría que hoy nos estés acompañando en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a sumergirnos en una nueva lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el capítulo 1 del libro del Eclesiástico. Por eso te invito a que busques tu Biblia y te prepares para que juntos compartamos y leamos la palabra de Dios. Toda sabiduría viene del Señor, y con Él permanece para siempre. ¿Quién podrá contar los granos de arena a orilla de los mares, las gotas de lluvia, los días ya transcurridos? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, las profundidades del océano? La sabiduría fue creada antes de cualquier cosa. La inteligencia, que todo lo dispone, viene de más lejos que el principio del tiempo. ¿A quién ha sido revelada la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus secretas intenciones? Solo hay un sabio, muy digno del más alto respeto, el que se sienta en su trono. El Señor fue quien creó la sabiduría, la vio, le tomó las medidas, la difundió en todas sus obras, en todos los seres vivos, según su generosidad. La distribuyó con largueza a todos los que lo aman. El temor del Señor es nuestra gloria, y de ello podemos estar orgullosos. Es la alegría y la corona de los vencedores. El temor del Señor regocija el corazón, da buen humor, alegría y larga vida. Todo acabará bien para el que teme al Señor, será bendito en el día de su muerte. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles desde antes de su nacimiento. Ella estaba en su puesto desde antes del tiempo. Anidó en medio de los hombres, permanecerá fiel a su descendencia. El temor del Señor es la plenitud de la sabiduría. Te sacia con sus frutos, repletando tu casa con cosas muy especiales y tus graneros con sus riquezas. El temor del Señor es la corona de la sabiduría. Hace que florezcan la paz y la buena salud. El Señor la vio y la midió. Dejó caer una lluvia de saber y de inteligencia. Los que tienen la sabiduría no pueden disimularla. El temor del Señor es la raíz de la sabiduría. Su ramaje se llama larga vida. La violencia injusta no tiene excusa alguna. Se destruye por sus propios excesos. El hombre paciente soportará todo el tiempo que sea necesario. Al final se le concederá la alegría. Se retendrá de hablar hasta el momento preciso. Todos entonces reconocerán su valor. La sabiduría guarda entre sus tesoros máximas de rico contenido. Pero el pecador no se preocupa de las cosas de Dios. ¿Deseas la sabiduría? Cumple los mandamientos y el Señor te la concederá generosamente. Pues el temor del Señor es sabiduría y doctrina. Lo que le agrada es la fidelidad y la dulzura. No te apartes del temor del Señor,
Acércate a Él con un corazón íntegro. No seas hipócrita ante la gente. Más bien, vigila tus palabras. No cantes tus propias alabanzas. Podrías caer y atraerte la deshonra. Si no tienes el temor del Señor y vives en la mentira, Él revelará tus secretos y te echará por tierra en público. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones, con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Sean bienvenidos. Gracias a todos ustedes por estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por darnos una oportunidad más de compartir su palabra. Les hago la invitación a cada uno de ustedes a que dejen un buen like en este video y compartan a los demás. Y si no se han suscrito, les invito a que se suscriban, es sumamente gratis, y activen la campana para que YouTube les notifique cuando nosotros publiquemos un nuevo video. Mis hermanos, el día de hoy hemos comenzado un nuevo libro de las Sagradas Escrituras. Hoy comenzamos el libro del Eclesiástico o Sirácides. Estamos leyendo el capítulo 1 del libro del Eclesiástico. Y hoy la palabra de Dios, para comenzar este libro, nos habla de que la sabiduría viene de Dios. De que la sabiduría real, de que la sabiduría que de verdad le sirve al ser humano, viene de Dios y no viene de alguien más. Que no viene del mundo. Que no le llegó a usted así por así. Sino que si usted la tiene, es porque Dios se la dio, porque viene de Dios. Es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere a nosotros mostrar. Es lo que hoy la palabra de Dios a nosotros nos quiere decir. Y dice el primer versículo, y me gustaba mucho este primer versículo porque dice: toda sabiduría viene del Señor. Toda sabiduría viene del Señor. El libro del Eclesiástico, en el capítulo 1, versículo 1, nos recalca y nos deja en claro que toda sabiduría viene de Dios. Hoy el Señor a nosotros nos deja en claro, nos rectifica, para que sepamos que toda sabiduría viene de Dios. Que si usted tiene sabiduría, pues hoy Dios le dice a usted que esa sabiduría viene de Él. Que la aproveches, que la sepas usar, que la valores, que la respetes. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Es como usted con su esposa, como su esposo. Tiene que valorarlo, tiene que respetarlo, porque es ese compañero, esa compañera que Dios le ha regalado. Lo mismo pasa con Dios. Es esa compañera que Dios te ha dado para que tú te guíes en la vida, para que tú sepas hacer las cosas, para que sepas distinguir lo bueno de lo malo y sepas escoger. Es por ello que Dios nos recalca y nos dice: toda sabiduría viene de Dios, viene de mí. Nos lo recalca para que nosotros sepamos el valor que tiene la sabiduría, para que nosotros sepamos el respeto que le tenemos que dar a la sabiduría, porque viene de Dios. En pocas palabras, Dios nos dice que todo lo que venga del Señor se merece respeto, que todo lo que venga del Señor hay que darle su debido valor, porque las cosas que vienen de Dios son perfectas. Son
maravillosas. Su vida la tiene gracias a Dios. Y es un milagro maravilloso. Tiene que respetar su vida. Tiene que valorar su vida. Porque Dios te da la oportunidad de vivir una sola vez. Después que partas de aquí, de esta tierra, no te va a dar otra oportunidad. Por eso hay que respetar a nuestra vida, hay que respetarla, hay que valorarla al máximo, hay que aprovecharla, hay que gozarla. Pero muchas personas hoy día, ¿qué hacen? Se amargan. Muchas personas hoy día andan amargados, andan obstinados y dicen, ya yo estoy obstinado de la vida, ya yo me quiero ir. Oye, por problemas, por dificultades te vas a amargar y vas a querer acabar con tu vida. ¿Qué tan débiles somos nosotros los seres humanos? Cristo pasó por lo que ninguno de nosotros seríamos capaces de pasar y aguantar. Y aún así Cristo no se rindió, porque Él sabía que era el propósito de su Padre, de Dios, porque Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y no la voluntad de Él. Pero hoy día nosotros pensamos que lo mejor es hacer nuestra voluntad, y nuestra voluntad es amargarnos, nuestra voluntad es acabar con nuestra vida. Y no. Nosotros debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer aquella promesa que Dios quiere de nosotros. El gozar, el hacer las cosas bien. Pero nosotros queremos hacer las cosas por propia cuenta de nosotros, y eso está mal. Porque nosotros los seres humanos fallamos. Porque nosotros los seres humanos cometemos errores. A cambio Dios no. A cambio los planes de Dios son perfectos. Los planes del ser humano no son perfectos. Hay errores. Y por eso es que muchas veces cuando el ser humano se deja guiar por su propia intuición, cuando el ser humano se deja guiar por su propia voluntad, comete errores, cae, falla y las cosas no se le dan. ¿Por qué? Porque tiene la costumbre de hacer las cosas por propia voluntad de él. Pero resulta que no es así. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, cuando usted decide hacer como Dios quiere, todo se le da. Es decir, cuando usted quiere iniciar en un trabajo y usted tiene claro que ese trabajo es porque Dios se lo está dando, ¿qué debería de hacer usted? Agradecerle a Dios, encomendarle a Dios ese trabajo. Eso es hacer la voluntad del Señor. Encomendarle las cosas a Dios, agradecerle al Señor por eso, y verás como mañana el trabajo te va a ir bien. Pero si yo me pongo y yo digo, pero es que yo mañana voy a trabajar, y yo todo lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, todo me va a ir bien, hasta tal hora trabajo y tal y todo. Y se te olvida hablarlo con Dios. ¿Y qué sucede? Mañana el trabajo se te da mal. ¿Qué sucede? Mañana en el trabajo las cosas no se te dan. Es por eso que Dios nos recuerda que el hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, para que nos vaya bien en la vida, para que el trabajo nos vaya bien. ¿Por qué? Porque la voluntad viene de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Y en el primer versículo nos dice que toda sabiduría viene de Dios. Toda sabiduría viene del Señor. Así que si usted tiene esa sabiduría, valórela, respétela. Porque es un don que no a todo el mundo se le da. La sabiduría es un don que no todo el mundo lo tiene. ¿Sí? Muchas personas dicen, yo soy sabio, pero tienen una sabiduría del mundo, una sabiduría terrenal. Pero si usted la compara con la sabiduría de Dios, se da cuenta que es una sabiduría en vana y no tiene la sabiduría de Dios. Porque todo el mundo piensa que el tener sabiduría
es saberse todo, es sabérselo todo, creerse el inteligente, el cerebrito, y como se la sabe toda, quiere engañar a los demás. Y no, la sabiduría no es eso. La sabiduría que viene de Dios es aquella sabiduría que te permite a ti distinguir lo bueno de lo malo. La sabiduría de Dios es aquella sabiduría que te permite a ti hacer las cosas bien, no cometer errores, no cometer fallas. Aquella sabiduría de Dios es aquella la cual te permite a ti ser humilde, ser sencillo, tenderle la mano a tu hermano, acercarte a aquel que necesite. Que aquella persona que esté necesitando de escuchar la palabra de Dios, acércate. Eso es la sabiduría de Dios. No es creerse que yo me la sé toda y pasar por encima de los demás. Y no le hablo a nadie porque yo soy sabio, porque yo me la sé toda, no. ¿Cuántas personas hoy día, y aquí para hablar, no es hablar mal, pero cuántas personas hoy día no tienen tantos títulos, tantos estudios? Y quizás hay otra persona que no tiene títulos y sabe más que ese. Hoy día hay muchas personas matándose en la vida intentando sacar títulos y títulos y títulos, para que a la final muchos de esos títulos no les sirva para nada. Intentando sabérsela toda. ¿Para qué? Para creerte más que los demás. Porque esa es la intención de las personas. Estudiar, estudiar, estudiar para luego creerse más que los demás y yo creerme el mandamás. Oye, esa no es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos jóvenes hoy día, y aquí en Venezuela, y no es por hablar mal, pero aquí entre nos, aquí en Venezuela hoy día hay una gran cantidad de estudiantes estudiando medicina? Muchísima, muchísima. ¿Pero con qué intención? ¿Con qué intención están agarrándose por la rama de la medicina? ¿Acaso para ser sabios y de verdad entregar su vida para salvarla a los demás? ¿O acaso están teniendo la intención de simplemente querer obtener dinero siempre, porque saben que la medicina es una carrera que se paga bien? Y lamentablemente hoy día hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que están en esta rama de la medicina y no saben nada. Que se han graduado y no saben nada. Entonces, ¿de qué les sirve estudiar eso? Si no han obtenido nada. ¿Cuántos enfermeros, doctores hoy trabajando en hospitales, aquí lo hablo aquí en Venezuela, que en vez de ayudar a un paciente, ¿qué hacen? Lo dejan solo, lo dejan que se muera. Aquí han ocurrido casos. Recientemente, hace un tiempo ya, hace menos de un año, hubo un caso aquí en la ciudad donde lamentablemente a una señora perdió sus extremidades de las piernas. Tenía una que ya estaba dificultosa y había que quitársela. Pero resulta y acontece que no solamente les bastó con quitarle una, sino que le quitaron la buena también. Oye, eso es ser sabio. Eso es tener conocimiento. No. Pues resulta que los que estaban encargados de ese caso estaban pendientes de tomarse fotos, de publicarlos en redes sociales, y estamos aquí con este enfermo y eso es lo que hoy día se está viendo. En tiempos de antes, doctores, enfermeros no estaban pendientes de agarrar el celular y tomarme una foto y decir: estoy en el hospital hoy me toca guardia. Oye, y eso se está viendo hoy día. ¿Y el conocimiento dónde queda? Y lo que de verdad importa, ¿dónde está?
el estar pendiente del enfermo, el estar pendiente del paciente, ¿dónde queda? Entonces, ¿de qué sirve tantos títulos si a la final no eres capaz de salvarle la vida a una persona? No tienes la sabiduría de Dios. Cuando decides tener la sabiduría de Dios, cuando buscas la manera de obtener la sabiduría de Dios, eres capaz de hacer las cosas con amor, eres capaz de hacer las cosas con pasión, con humildad, con sencillez. Porque esa es la sabiduría que viene de Dios. Y dice la palabra de Dios, y con Él permanece para siempre. La sabiduría de Dios permanece para siempre, nunca se acabará. Y más adelante dice, la sabiduría fue creada antes de cualquier cosa. La inteligencia que todo lo dispone viene de más lejos que el principio del tiempo. Y desde el versículo más adelante nos muestra, desde el versículo 13 en adelante, la palabra de Dios nos muestra que la sabiduría pues comienza con el temor del Señor. Y dice el versículo 14, el versículo 13 dice, todo acabará bien para el que teme al Señor. Toda persona que teme al Señor, todo le terminará en bien. ¿Usted quiere que en la vida le vaya bueno, le vaya bonito? Tema a Dios. ¿Por qué temer a Dios? Porque cuando tememos a Dios, hacemos las cosas bien. Porque cuando tememos a Dios, sabemos que el robar está malo y como tengo temor de Dios, no lo hago. Porque como tengo temor de Dios, saber que serle infiel a mi esposa, a mi esposo está mal, no lo hago. Porque saber que tener temor de Dios y sé que el caer en los vicios me puede dañar la vida y está mal delante de los ojos de Dios, no lo voy a hacer. Para eso hay el temor de Dios. Pero hoy día en el mundo el temor de Dios se ha perdido y por eso no hay sabiduría de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. ¿Quieres comenzar a tener sabiduría? Comienza por temer a Dios. Comienza por hacer las cosas bien. Comienza por agradarle a Dios. Y más adelante me llama la atención donde la palabra de Dios en el versículo 25 dice, la sabiduría guarda entre sus tesoros máximas de rico contenido, pero el pecador no se preocupa de las cosas de Dios. El pecador no se preocupa de las cosas de Dios. El pecador no se preocupa, no tiene temor de Dios. ¿Cuántas personas hoy día no se preocupan en buscar a Dios? ¿Cuántas personas hoy día andan en la vida zarandeando, brincando de aquí para allá, parecen unos chivos, brincando de aquí para allá sin temerle a Dios? Muchas personas haciendo daño, cometiendo pecados a cada rato. Y no es que quiera decir que nosotros seamos perfectos, no, también somos imperfectos, tenemos nuestros pecados, pero por lo menos nosotros buscamos la manera de acercarnos a Dios y de pedirle perdón. Pero por lo menos nosotros buscamos la manera de arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, perdónanos. Pero hay otras personas que pecan y no se arrepienten. Y no buscan de Dios. Y no buscan en pedirle perdón al Señor. Prefieren esperar el último momento para pedirle perdón a Dios y ya ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, nosotros hay que tener la sabiduría de Dios, sí, pero hay que tener temor de Dios para comenzar a tener sabiduría. Y dice el versículo 26, ¿deseas la sabiduría? Tú que estás aquí, ¿deseas la sabiduría? ¿Quieres tener la sabiduría de Dios en tu vida? Mira cómo Dios te responde. Yo quiero tener la sabiduría. Dios te dice, cumple los mandamientos, y el Señor te la concederá generosamente. ¿Cómo puedo yo obtener la sabiduría? ¿Cómo la puedo tener? Cumpliendo los mandamientos de Dios, dice.
y el Señor te la concederá generosamente. Cumple los mandamientos y obtendrás sabiduría. Yo quiero ser sabio, quiero tener la sabiduría de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir los mandamientos. Y el Señor tranquilamente, generosamente te la va a dar y te va a decir, toma, aquí está mi sabiduría. ¿Quieres desearla? Veo que estás cumpliendo los mandamientos, ves que estás haciendo las cosas bien. Toma, aquí te la entrego. Tú verás si la aprovechas. Hoy nos pregunta Dios, ¿deseas la sabiduría? Cumple los mandamientos. Haz las cosas bien. Teme al Señor y obtendrás sabiduría. Porque el temor del Señor, dice la palabra de Dios, es el comienzo de la sabiduría. Pues el temor del Señor es sabiduría y doctrina. Lo que le agrada es la fidelidad y la dulzura. Dice la palabra de Dios, pues el temor del Señor es sabiduría y doctrina. Y lo que le agrada al Señor es la infidelidad, es el odio. Lo que le agrada al Señor es el pecado. No. Lo que le agrada al Señor es la fidelidad y la dulzura. El serle fiel al Señor. El buscar siempre las cosas de Dios. El ser dulce con las cosas de Dios. El ser humildes con el Señor. Eso es lo que le agrada a Dios. No la infidelidad, no el odio, no el rencor, no las malas palabras, no los vicios, sino la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Serle fiel a las cosas de Dios, cumplir los mandamientos del Señor, ser humilde, serle fiel a tu esposo, a tu esposa, hacer las cosas con respeto. Eso es serle fiel a Dios, serle fiel a la palabra de Dios. No te apartes del temor del Señor, acércate a Él con un corazón íntegro. No te apartes del temor del Señor. No te apartes de ese temor de Dios, porque el día que te apartes, caerás en la perdición. El día que te apartes del temor de Dios, vas a descubrir el castigo del Señor. Vas a descubrir la ira de Dios. Y ninguno de nosotros queremos ver la ira de Dios. Ninguno de nosotros queremos ver lo que es el infierno. Pues no nos apartemos del temor del Señor. No seas hipócrita ante la gente. Más bien vigila tus palabras. Y terminamos con esto. De que la palabra de Dios nos dice, no seas hipócrita con las personas. Y lamentablemente hoy día los seres humanos son expertos en ser hipócritas delante de los demás. Que a mí me cae mal aquella persona, pero voy a ser hipócrita y voy a alabarlo. No seas así. Si te cae mal aquella persona, no seas hipócrita. Sé valiente, ten los pantalones bien puestos y enfréntate a esa persona y dile, o no lo saludes simplemente, o no te acerques a él simplemente. Lamentablemente, hoy día hay seres humanos tan hipócritas, que cuando a ti te está yendo bien en la vida, están contigo allí alabándote, están contigo allí apoyándote, pero luego que tú le das la espalda, te critican, te apuñalan, te difaman y se encargan de regar en la calle. Esta persona le está yendo bien porque está haciendo cosas indebidas y por eso obtiene dinero. Oye, no seas hipócrita. Si te vas a acercar a una persona, hazlo de corazón porque de verdad sientes la necesidad de ser amistad de esa persona. Pero no lo hagas con una hipocresía. No lo hagas por un interés. Pero hoy día lamentablemente hay muchas personas hipócritas. Y dentro de la iglesia se ve más aún. Personas hipócritas. Que si haces las cosas bien están allí delante de ti felicitándote. Pero luego que tú te vas, empiezan a hablar.
empiezan a decir, ay, este que canta, esta que canta, se la quiere tirar de gran cosa. Oye, no seas hipócrita. Ay, esta que canta, yo creo que es que no canta bien. Le ayuda el micrófono. Pues póngase entonces usted a cantar. Hipócritas en la iglesia hay muchos. A aquella que cuando te escucha leer, luego anda diciendo, mira, se equivocó aquí. Y se empieza a burlar. Y te empieza a difamar. Y este se viste así y lee la palabra de Dios. Oye, no seas hipócrita. Y en la iglesia eso se ve mucho. Y eso está mal. Pero como en la iglesia, pues a la iglesia van los enfermos, pues bueno, hay que aguantarlos. Pero no hay que ser hipócritas. Hay que ser hipócritas. Hay que ser realistas. Hay que ser sinceros. Si a ti no te gusta cómo aquella persona lee, pues díselo. Si aquella persona se está equivocando, pues acércate a él con buenas palabras, de buena manera y dile, mira, te equivocaste aquí. No se dice así, se dice de esta manera. Pero no andes luego, cuando salgas de la iglesia, criticándolo, burlándote. Que es que en la Biblia dice Sóstenes y se equivocó y dijo Sostenes. Oye, no te burles, acércate a él. Corrígelo de buena manera y dile, mira, aquí no dice Sostenes, aquí dice Sóstenes. Hay que saber corregir, no hay que ser hipócritas. Jesús no fue hipócrita. Jesús fue sincero. A los que les tenía que decir las cosas que estaban haciendo mal se las dijo. A los que estaban haciendo bien las cosas se las dijo también. Pero no anduvo allí ocultando cosas, siendo hipócritas y dándole sonrisas a todo mundo. No, señor. Jesucristo le dijo las cosas a todo mundo tal como eran. ¿Sí? Cuando Cristo estaba allá en el templo, que estaban los vendedores, ¿qué hizo Jesús? Jesús les aplaudió y les dio sonrisa a todos y les dijo, bravo, vamos a seguir vendiendo. Es más, yo me voy a comprar todo, vengan, yo les voy a pagar todo. No, Jesús no fue hipócrita. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús levantó todas las mesas y volteó todo y hizo un desastre porque no estaba bien que estuvieran usando el templo como mercadero. Que no estaba bien que usaran el templo para hacer negocios. Y Jesús no fue hipócrita. Jesús le dijo, esto está mal, esto está mal y esto está mal. Así fue Jesús. No fue hipócrita. Pero hoy día nosotros queremos darle una sonrisa a todo mundo. No, eso no está bien. Hay que ser hipócritas. Hay que hacer las cosas como Dios manda. ¿Quieres obtener sabiduría? Teme al Señor. Es lo que hoy la palabra de Dios nos ha mostrado. Que toda sabiduría viene de Dios. No viene de nadie más. Sino que viene del Dios omnipotente, maravilloso, Rey de Reyes. Que esta palabra de Dios, mis hermanos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que así YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video. Que no se les olvide regalarme un buen like y compartir a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. En la caja de comentarios están disponibles para que usted comente qué versículo le gustó más o deje su opinión acerca de esta lectura. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. Dios los bendiga siempre, Dios los acompañe. Les habló Gustavo. Un saludo para todos. Nos vemos en la próxima.